En la última parte de este noticiero, pues está con nosotros nuestro maestro Eduardo Hernández Molinar, que por poco y se le hacía tarde, maestro, bienvenido. No, sí, y fíjate, como hecho de adrede, cuando tú vienes, que traes prisa, todos los saltos fueron para ti. Fueron rojos. Sí, todos, como hecho de aparte que veníamos tarde. No, cuando uno viene deprisa, un minuto son como 10 minutos, ¿no? Sí, y cosa curiosa, a veces nos toca un verde, no, aquí todos rojos. Bueno, pero ya estamos aquí. Oiga, para platicar, maestro, aunque sea un ratito, por el tiempo, pues bueno, aquí en la semana pasada platicamos de don Eugenio Verástegui y dijimos, pues no le han hecho homenajes desde hace muchísimos años, y hay un personaje que también es muy importante en la historia reciente de Río Verde, que es la señorita María de Jesús Ramírez Dabadí. Entre muchos rioverdenses, entre muchos, una es ella. Hasta ahora que le dieron el nombre de la escuela que estábamos por aquí, María de Jesús Ramírez. Fíjate, y hablar de ella, pues tiene mucha historia, nada más que fíjate que no está muy difundida, no está muy publicada. Sí. La gente conoce poco de María de Jesús Ramírez Dabadí, sobre todo de dónde viene. Sí, es una de las escuelas, es una de las personas que yo en lo personal, autodidactas casi en todos los sentidos, porque bueno, tuvieron sus maestros, pero no tienen ningún registro. O sea, ella no tiene ningún título, ella no fue egresada de ninguna escuela. No. Y a pesar... Eso se puede actualmente, maestro. Fíjate, es difícil porque como hablamos de la convivencia con la sociedad, del sociabilizarse, a veces se nos dificulta a nosotros, pero ella no. Ella se adelantó a la pandemia, ¿no? ¿A todo? Tenía clases quédate en casa, ¿no? Ella. Ándale, sí. Y fíjate, una de las cosas es que parte de su vida le ha servido a la iglesia, sobre todo ahí al curato, bueno, ahí a la escuela Pío XII que le llaman, ¿verdad? Sí. Ella toda la vida, y todavía, a lo mejor todavía a la fecha sigue dando clase, ¿sí? Más de 30 y tantos años, a lo mejor más de 40 años dando clase ahí en el curato de pintura, de lo que ella era, para mí es una intelectual muy, muy completa, ¿eh? Acaba de decir una cosa, es una intelectual, porque lo mismo escribió, tiene libros, lo mismo pinta. Y lo mismo conoce de historia y conoce de cualquier tema que usted le hable, maestro. Sí, te puede hablar inclusive de las ciencias aplicadas también, ¿por qué no? Porque las aprendió de una forma, ahora sí, a conciencia, y la palabra conciencia viene con conocimiento. Entonces ella de alguna manera, y qué bueno que le hicieron este homenaje con el nombre de la escuela, ¿verdad? María sí, por cierto, aquí está en la escuela, hasta anuncio le tocó a la escuela ahora sí, y es que no nos paga nada, pero bueno, no le hace. Y fíjate que acaba de pasar su cumpleaños. Sí. Ella nació el 24 de febrero de 1930. Que es muy patriota, ¿no? Imagínense nacer el Día de la Bandera, el Día de la Bandera, nació el Día de la Bandera la señorita, muy agradable. Y sobre todo que ella viene de Abolengo, ¿eh? Sí, su familia, tanto paterna como materna, viene de Abolengo. ¿Sí? Para empezar de otro país, ¿no? Sí, vamos, su abuelo, se llamaba Enrique Dabadie. Y él estuvo muchos años, inclusive... En Francia, ¿no? Sí, inclusive él se vino a México y aquí estuvo como administrador, trabajó en muchos puestos, inclusive del gobierno, y el señor Enrique Dabadie, que es su abuelo, paterno, ahí viene también mucho, hablamos de los valores, ¿te acuerdas que hablamos de los valores? Claro. Todos los valores paternos de los Dabadie y los abuelos y los valores paternos de los Verástegui, porque don Lauro Ramírez Verástegui, bueno, pues es familia de los Verástegui directa, claro. Su mamá es de los Verástegui, ¿sí? Entonces don Eugenio, pues son tíos de todo, don Eugenio, don Agustín, ¿quién más te puedo decir? Todos ellos, don Franco Verástegui, todos son familiares directos de ella. Pero no nomás de ella, la Verástegui estaba también emparentado con los del Cabrera. Sí. Los Cabrera y Piña, ¿te acuerdas de que esos del edificio Cabrera y Piña? Así también es. Son parientes de la señora María Jesús Ramírez Dabadie. Y para escribir, como tú dices, ser un intelectual, intelectual significa que tienes la facilidad de aprendizaje de muchas ramas de la ciencia. Por supuesto. Y ella es una prueba inequívoca de eso precisamente. ¿Por qué? ¿Qué condiciones se daría para que ella no iría a alguna escuela? ¿Alguna tradición familiar? ¿Algún temor de doña Ramírez Dabadí, que, bueno, efectivamente nunca se casó? Pero era muy guapa, por cierto. No, pues ahí yo creo que en su tiempo era de las mujeres más guapas de aquí, de Río Verde, sí. ¿Qué pasaría? ¿Por qué encerrada en su casa estudiando, maestro? Fíjate que le tocó una época canija, Sí. Difícil, como fue la Revolución Cristera. Y aquí en Río Verde
aquí en Río Verde de alguna manera, pues sí pegó también porque cerraron escuelas y templos y todo. Entonces le tocó esa famosa revolución cristera o lo último de la revolución cristera, correcto, donde la gente tenía el temor. Y de hecho se acostumbró ahora sí, a llevar los maestros a las casas. Ajá. Maestros ahora sí que preparados para poder tener un personaje como ella, por ejemplo, bien educada. Creo que fue de lo mejor que había aquí en Río Verde. Maestros de música, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Maestros de pintura, de óleo, de lo que es acuarela. Escribir no es muy fácil, ¿eh? Uh-huh. Y ella tiene la facilidad de transmitir por escrito lo que siente. Así es. ¿Sí? Muchos libros, por ejemplo, uno de los primeros libros que escribió fue Campanas de Gloria, uh-huh, que habla un poquito de la historia de aquí de Río Verde. ¿Sí? O Sotanas y Capotes, por ejemplo, que escribió en 1980 y tantos, también que habla sobre lo que es de alguna manera los toros, porque el papá de ella, ¿me entiendes? Pues le gustaban los toros. Sí, era fanático de los toros, ¿no? Inclusive ellos fueron los que de alguna manera crearon o le dieron vida a aquella plaza de toros que estaba en la Zaragoza, que se llamaba la Plaza de Toros Lidia, uh-huh, que era don Amando Alvarado. Y Amando Alvarado pues era un empresario visionario. Así es, así es. Y doña María de Jesús crió en ese ambiente, ¿me entiendes? De que de alguna manera la revolución cristera, la familia Davadier, que tenía sus propias costumbres, sus tradiciones, la familia Verástegui, pues la conjunción para que seguir ahora sí en casa, ¿verdad? Ahora, lo importante es que ella documentó todo eso, maestro. Por eso la invitación al público que nos está viendo para que le dé una vuelta a estos libros que está usted mencionando. Sí. Creo que algunos de ellos se han editado muchas veces, sí, y vale la pena, por ejemplo, el libro de que la persecución religiosa en Río Verde está muy interesante. Sí, hablamos de lo que tocó vivir a ella, claro, ¿verdad? Claro. Y hablamos, por ejemplo, de Campanas de Gloria, un libro muy bonito, se lo recomiendo. Habla inclusive un lenguaje muy peculiar de Río Verde, ¿eh? Así es. No es un lenguaje muy estilizado, al contrario, muy peculiar de Río Verde. Igual lo que es Sotanas y Capotes. Y eso hace que sea la lectura bonita y te vas metiendo en la lectura. Oiga, maestro, ¿en algún área de escuela o secundaria o preparatoria los maestros dan oportunidad de que se conozca este entorno local? Debería. ¿Pero hay? ¿No hay? No, de hecho no hay porque no quieren conocer la historia de Río Verde. Ah, bueno, pues ahí acaba de decir algo usted muy concreto. Sí, no quieren conocer la historia de Río Verde. Inclusive yo, por ejemplo, doy clases de maestría y les platico, hablo de la educación, cómo era la educación en Río Verde. Sí. ¿Cómo sí, llegó? Porque el caso de la maestra es importante. Sí. En esa plática que usted hace, me imagino que puede abordarlo, ¿no? Sí. Y así como ahí había muy poquita gente que tenía, inclusive la gente pudiente de aquella época que tenía sus propios maestros de música, sus propios maestros de pintura, sus propios maestros de español, sus propios maestros de matemáticas. Créeme que era la crema de lo que había o lo mejorcito que había de maestros aquí en Río Verde. ¿Ese esquema funcionaría actualmente, maestro? Yo creo que sí. ¿La CEP aceptaría hacer nada más un examen y ya pasar la primaria y la secundaria? Yo creo que sí. Ya hay políticas sobre esas, ¿eh? Sí. Inclusive tú puedes ser abogado si tú haces un examen, famoso examen allá en la universidad, y te dan tu título, ¿sí? Inclusive de secundaria, de bachillerato. Con un examen tú tienes tu certificado. Pero en el caso de ellas, por ejemplo, no creas que ellos estudiaron mucho tiempo. Sí. Si tú vieras el delineado que tiene la señora Davadier en cuestión en óleo, muy bonito, ¿verdad? Así es. Tiene su estilo, sí, no, tiene su feeling, y eso lo hace diferente a todos los pintores. Y de hecho también editó, el último libro que editó ella fue un libro de pinturas precisamente. Todas las pinturas que ella hizo, ella y su mamá a lo largo de su vida, las pudieron documentar ya en un libro, y eso pues eso ya se queda para la posteridad, maestro, por encima de las pinturas. Inclusive sería muy interesante lo que tú dices, hiciera una exposición sobre esas pinturas que sea permanente, por ejemplo, un espacio permanente con todo lo que tiene que llevar para que la gente conozca un poquito la historia de quién es María de Jesús Ramírez Davadier. Y en ese sentido, maestro, ¿quién cree usted que en Río Verde esté protegiendo ese legado, cuidando ese legado? Porque bueno, de cierta manera, pues nosotros como lo hacemos cada semana, lo vemos como muy normal, pero esto es parte de preservar este Río Verde que se nos va a ir en muy poco tiempo. Sí. Digo, porque pues de todos modos, si nos vamos a ir, si hasta Jesucristo se murió, aunque luego resucitó, pues que no nos muramos nosotros y todos los personajes que aquí hemos abordado, ¿no, maestro? ¿Quién cuida, quién preserva? ¿Quién se encarga, usted, cuál es su punto de vista? ¿Quién se encarga de que esto
pues lo conozcan nuestros nietos o bisnietos, o no sé, en 40, 50 años se sigue hablando de esto. Fíjate que yo creo que vamos a hablar de la presidencia municipal, no hablo del gobierno del estado. Creo que el archivo histórico de aquí debería de ser eso, ¿eh? Inclusive, yo como te comentaba anteriormente, sería interesante que hubiera, ¿me entiendes?, alguien que se dedicara a recopilar todo esto y que hicieran exposiciones permanentes. Hay gente que tiene colecciones prehispánicas preciosas aquí en Río Verde. Sí. No uno, ni dos, ni tres, mucha gente tiene. ¿Verdad? Sí, de lo que es la historia de nosotros aquí en Río Verde. Y hablo de nosotros porque yo ya casi soy de Río Verde, ¿verdad? Sí, no, claro. Pero hay gente que tiene muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un pintor que está aquí en la Gabriel Martínez, Sergio Rodríguez Tenorio, por ejemplo. Sí. Para mí es uno de los pintores fabulosos, mejores que hay a nivel nacional, ¿sí? ¿Quién preserva todo esto, maestro? ¿Quién debería? Y deja tú que lo documentáramos, sí, y que lo publicáramos y que de vez en cuando hiciéramos exposiciones para que la gente conozca su historia y los artistas que tenemos en Río Verde, ya sean poesía, ya sean pintura, ya sea en literatura, ya sea en lo que tú quieras. Tenemos gente positiva. Yo lo veo porque el archivo histórico hace actividades, el propio el propio Museo Regional de Río Verde hace actividades, pero luego a mí me preocupa que son actividades efímeras, es como el radio. Uno puede decir tantas cosas de usted, pero si nadie lo graba, ya se queda y se olvida ese asunto. A mí me preocupa eso, que alguien que sea tangible, maestro. Sí, a mí me gustaría que hubiera no sé si el archivo histórico o educación del municipio, tanto de Ciudad Fernández como de Río Verde, empezar a hacer ese registro. Yo lo empecé a hacer en Ciudad Fernández, ¿sí? De hecho, yo inicié ya la historia de las escuelas, para que no se pierda el legado de las escuelas. Sí. ¿Cómo nació preescolar, por ejemplo, en Ciudad Fernández? Y estamos hablando de 1920 y tantos con el señor Héctor Conichi, que fue el primero que trajo un kindergarten. Bueno, vamos a darlo a conocer. Lo mismo podemos hacer con María de Jesús Ramírez Lavadie, dar a conocer su historia. Por supuesto. Bueno, y hablando de esto, pues el maestro precisamente eso se dedica y de gusto. Usted tiene unas efemérides de Ciudad Fernández, ¿no? Sí. Que se siguen incrementando todos los días. Yo primeramente sigo investigando independientemente de que ya no esté yo allí, pero yo lo hago con todo cariño y lo sigo haciendo y lo voy a hacer. No sé, ahorita llevaré unas 100 efemérides más. 100 efemérides de más Ciudad Fernández. Bueno, regresando al tema de Davadí, que ya casi nos vamos, hay algo que no hemos platicado. A ver, tenemos maestro. El escudo lo pintó ella. ¿Ella lo pintó? Sí. Bueno, mucha gente no sabe. Sí, ese escudo de armas lo pintó en 1968. ¿Te acuerdas de las Olimpiadas que había? Sí, y todo? Sí. Había una efervescencia, un boom a nivel nacional con las Olimpiadas. Bueno, y eso lo pintó ella, inclusive se ve, y quiso hacerlo de forma de que la gente lo entendiera, que la gente lo conociera más, lo que es el canal, lo que es, bueno, tú ves ahí lo que es el cristianismo, ¿verdad? Lo que es los franciscanos. Sí, claro. Ahí está el sello franciscano, por ejemplo, ¿verdad? Esto yo lo escribí para una agencia de noticias previo a los festejos del 350 aniversario de la fundación de la ciudad. En el 68, como usted bien lo dijo, maestro, a petición del sacerdote Miguel Domínguez Mejía, la escritora rioverdense María de Jesús Ramírez Davadí pintó con técnica al óleo el escudo de armas de Río Verde. Muy bonito, y de hecho todavía está esa pintura. Sí. Todavía la tenemos ahí, ojalá. Y yo un día le dije porque va gente y la toca y la agarra con los dedos. No, hombre. Le digo, no, hombre, póngale un capelito, aunque sea una protección chiquita de acrílico o de vidrio, ¿verdad? Para que la gente ya no toque esas pinturas. Porque inclusive ahí está Miguel Hidalgo muy antiguo, ahí en el Cabildo. Que bueno, igual las pinturas de María de Jesús Ramírez de Abadía, que hubo una exposición y que las pusieran, que las protegieran como debe de ser. Por supuesto. Para que la gente conociera, sobre todo los niños. Así es. A lo mejor ahí nace una vocación nueva, Ojalá se dé. Este escudo franciscano, llamado de las conformidades, trae el brazo de Cristo y de San Francisco con las llagas. Sí. Ahí está. Luego, porque la misión fue fundada por los franciscanos. Además, recreó la imagen de Santa Catarina de Alejandría, patrona del pueblo, del lado izquierdo. Y el escudo también cuenta con un molino de caña de azúcar, algo que había en ese tiempo y que ahora ya no. Las huertas de naranjo, que fueron la riqueza inicial, y el río del cual la misión tomó el nombre. Sí. Pues ahí está el legado. Mira nomás, pues tiene muchos legados la señorita Davadí, pero pues ahí está el escudo, que se sigue usando independientemente del gobierno o del partido que gobierne, maestro. Ese sí es el escudo de nosotros los rioverdenses y se usa desde el 68. Del 68. Y ella tuvo la fin para darnos una identidad.
Sí. De hecho, fíjate que María Jesús Ramírez de Abadía siempre se ha identificado por darle identidad a Río Verde. Claro. Ella ama a Río Verde. Sí. Imagínate, por dar clases, tiene más de 40 años dando clases ahí en el Curato. Gratis, o sea, ella no cobra ni un 5. ¿Qué tanta identidad no tiene? Por supuesto. De mecanografía, de lo que tú quieras te da clase la señora, ahí en el Curato. Así es, un ejemplo de vida sin duda. No, y créeme que sí merece un reconocimiento y más que nada tener una exposición permanente de sus libros, de sus pinturas, para que la gente conozca. Así como de ella, podemos hablar de Eugenio Verástegui, podemos hablar de inclusive hay un pintor que se pide Urbina también, Sánchez Urbina, muy buen pintor a nivel nacional, claro. De Rodríguez Tenorio, de Refugio muy buen Cuco Rangel, por ejemplo, muy buen pintor. Sí, son estos que están ahí como ocultos, ¿no? Que hay que redescubrirlos, maestro. Manuel Fuentes, por ejemplo, sí, otro muy bueno, por ejemplo. Pero bueno, oiga, pues mire, en el preámbulo del Día Internacional de la Mujer, pues hablando de una mujer a cabalidad, ¿no? Que es María de Jesús Ramírez de Abadía. Y merece todos los reconocimientos. Por el lado que lo queramos ver, sí. Yo creo que no le encontramos un prietito en el arroz, sino puras cosas positivas como es ella. Y mañana que reconocen a tantas mujeres, bueno, no es que demerite a quien vayan a reconocer, no se trata de ello, pero quizás sí las autoridades tendrían que hacer una mejor investigación para no, pues, digamos, que desmerezcan estos reconocimientos. Todas las mujeres merecen reconocimiento, pero quizá hay unas que por su trayectoria están en otro nivel, maestro. No, y tenemos mucha gente valiosa aquí, mujeres muy valiosas, y pues aquí tenemos una de ellas, por ejemplo, María de Jesús. Puedo hablar de muchas, pero omitiría mucha gente y no me gustaría, pero todas merecen su reconocimiento. Así es. Ojalá mañana le den un reconocimiento póstumo a la maestra Marta Gallegos. Esperemos que lo hayan planeado. Si no, bueno, pues... O a Carmen Velarde, por ejemplo. Bueno, ¿verdad? En el caso de la maestra Marta, porque falleció recientemente. María de Jesús también. Bueno, hay mucha gente que todavía, creo que tenemos mucho que hacer todavía y preocuparnos por eso. Así es. Maestro, un gustazo. No, un gusto siempre estar aquí, y la próxima es a ver qué tema tomaremos. Pues hay muchos temas, es lo bueno. Eso no la gente diga, correcto.